La Federación Al-Ándalus tiene el propósito de dedicar este vídeo a exponer la necesidad de hacer un uso adecuado de los medicamentos, a mejorar el conocimiento sobre los mismos, a insistir en la importancia de gestionar adecuadamente los residuos domésticos que se generan en torno a ellos y, por supuesto, a promover hábitos saludables. Los avances científicos, económicos y sociales han supuesto una auténtica revolución terapéutica. Reconocido el valor de la farmacoterapia y los numerosos beneficios que reporta, debemos ser conscientes de que la situación ha derivado en una excesiva fe en las posibilidades farmacológicas y de un estado de verdadera ansia de medicamentos, como búsqueda de la panacea universal en el campo de la salud. Este fenómeno afecta a todos los eslabones de la cadena del medicamento, desde la industria farmacéutica hasta las personas consumidoras. El caso es que se ha distorsionado en gran medida el verdadero sentido de la utilización del medicamento, basado en el equilibrio entre auténtica necesidad y la disponibilidad. Ha de tenerse en cuenta que el abuso y el mal uso del medicamento influyen considerablemente en la elevación del gasto sanitario y en la aparición de problemas de salud inducidos por fármacos. Pero además tiene una gran incidencia en el deterioro medioambiental, desde el consumo de materias primas necesarias para la producción, la contaminación que se deriva de su elaboración y transporte, hasta el grave problema que suponen sus residuos catalogados como peligrosos. A pesar de los esfuerzos que hacen en este sentido el personal médico, las personas que padecen una dolencia desean una rápida solución a su problema y sucumben con frecuencia a las promesas de mejoría que contienen los mensajes publicitarios de la industria farmacéutica y a las recomendaciones de personas de su ámbito a las que le ha funcionado tal o cual medicamento, automedicándose o presionando a los facultativos para que les recete. Por otro lado, existe un amplio surtido de productos que no son percibidos como medicamentos y que son de consumo generalizado, como las vitaminas sintéticas, adelgazantes, somníferos, cuya mala gestión puede provocar efectos adversos para la salud, no pudiendo obviarse los referidos problemas medioambientales que conllevan. Cuando se aborda el tema del consumo responsable de medicamentos, la mayoría de las veces se hace exclusivamente desde la perspectiva sanitaria, atendiendo a la definición de este concepto que estableció la Organización Mundial de la Salud. El uso racional del medicamento significa que el paciente tome el medicamento que más le conviene a su situación clínica en el momento oportuno, durante el tiempo necesario, en dosis y forma adecuada y al menor costo posible para él y para la comunidad. Sin embargo, es necesario abordar esta cuestión con una mayor amplitud, recordando que todos nuestros actos de consumo, incluidos los medicamentos, inciden en nuestro entorno, lo que también tiene consecuencias para nuestra salud y calidad de vida. En la producción de los medicamentos se utilizan gran cantidad de materias primas, tanto para los fármacos en sí como para sus envases, y también se consume energía para su fabricación y transporte. Además, por tratarse de productos químicos, sus residuos son muy contaminantes, por lo que deben gestionarse de manera específica. Por todo ello, el consumo de medicamentos debe hacerse de forma racional y sostenible. Conozcamos un poco más los medicamentos. Todos los medicamentos tienen como componente los principios activos. Es una sustancia responsable de la actividad o efecto farmacológico del medicamento, es decir, la materia a la que se atribuye la actividad terapéutica. Un mismo medicamento puede contener uno o varios principios activos. También tienen por otro lado los excipientes, que es la materia que se le añade al principio activo para dar sabor, estabilidad, conservación y facilitar la deglución. En cuanto al nombre de los medicamentos, tenemos que distinguir el nombre comercial o marca, que es el que asigna y registra cada empresa o laboratorio a las distintas presentaciones de un medicamento al patentarlo para su comercialización. Suele figurar en letras mayúsculas o de mayor tamaño que el químico. Más abajo encontraremos el nombre químico, que es el principio activo del medicamento. Medicamento genérico. Tienen la misma composición cuantitativa y cualitativa en principios activos y la misma forma farmacéutica que la especialidad farmacéutica de referencia. Una vez cumplido el periodo de vigencia de su patente, se producen y comercializan en distintos laboratorios, respetando sus especificaciones fundamentales. Clasificación de los medicamentos según su dispensación. Nos encontramos con los medicamentos que no necesitan receta o de venta libre,
que son aquellos que se destinan a procesos o condiciones que no necesitan un diagnóstico preciso o prescripción médica para ser consumidos. Son los relacionados con afecciones menores. El precio de los medicamentos sin receta es libre, es decir, no está regulado por las autoridades sanitarias y se permite la aplicación de descuentos en las farmacias. Con receta son aquellos que precisan de garantía, seguridad y precauciones en virtud de su potencial riesgo por un uso incorrecto o porque contienen sustancias o preparados que pueden causar efectos no deseados. El uso incorrecto de los medicamentos puede comportar consecuencias graves para la salud. De ahí que las autoridades sanitarias exijan para este tipo de fármacos una receta médica con pautas específicas. Para saber si un medicamento necesita receta debemos fijarnos en el envase. Debe aparecer un círculo entero o dividido por la mitad. Consejo para la gestión y conservación de los medicamentos. En muchas ocasiones se acumulan en los domicilios un verdadero arsenal de medicamentos que no se precisan, con los siguientes riesgos de caducidad, deficiencia por mala conservación e inducción a la automedicación. Los medicamentos deben gestionarse de acuerdo con las indicaciones del personal facultativo y, salvo situaciones de enfermedad temporal o crónica, en casa solo debe mantenerse lo estrictamente necesario para la resolución de casos livianos, como dolores moderados o lesiones poco extensas o superficiales, y hemorragias de menor entidad o importancia. En el botiquín debemos tener desinfectante, material para vendaje y gasa estéril, pomada dérmica para pequeñas irritaciones, picaduras y ligeras quemaduras, suero fisiológico para cuidados rinofaríngeos y oculares, algún antipirético analgésico para disminuir la fiebre y el dolor. Para una adecuada conservación se tendrá en cuenta las indicaciones sobre conservación que se expongan en el prospecto, así como la fecha de caducidad que se indique en el envase. Debe procurarse un mueble o espacio del mismo exclusivo para medicamentos, evitando que estos estén repartidos por toda la casa. Se situarán en un lugar fresco y seco, en un espacio cómodo y a una altura accesible para personas adultas, pero fuera del alcance de menores. Los medicamentos que precisen de refrigeración deberán colocarse en un lugar específico del frigorífico, lo más apartado posible de los alimentos y fuera del alcance de los menores. ¿Qué medicamentos debemos tomar si tengo estos síntomas? Estornudo constante, me moquea la nariz y tengo mucha picazón en los ojos. Si llevo un par de días con fiebre, tengo un fuerte resfriado y me duelen los músculos. O si tengo un tobillo hinchado después de una caída y me duele. Seguro que todos hubiéramos contestado antialérgico al primer síntoma, antibiótico al segundo o antiinflamatorio al tercero. Mejor no tomes ninguno y ve directamente a la consulta médica. El profesional sanitario evaluará tu estado y te recomendará el tratamiento que necesites. Recuerda que no debes automedicarte, pues además de no tratar convenientemente tu malestar, puedes provocarte otros problemas de salud. Evitaremos la automedicación si seguimos los siguientes consejos. No guardar los medicamentos una vez finalizados los tratamientos. No proveerse de medicamentos que precisen receta sin que lo haya prescrito el personal médico. No medicarse sin el asesoramiento del personal sanitario. Y no seguir los consejos de familiares o conocidos. Los medicamentos que a ellos le han ido bien con los mismos síntomas pueden ser perjudiciales para nosotros. Bajo la denominación genérica de producto con pretendida finalidad sanitaria se incluye una serie de productos que se anuncian o se presentan como útiles para el diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades, desarrollo fisiológico, modificación del estado físico y psicológico, sin que se ajuste a la normativa propia de los medicamentos. Este tipo de productos se conoce vulgarmente como productos milagros. En la mayoría de los casos se desconoce su composición y efecto, ya que carece de información sobre su contenido y naturaleza. Representan un fraude para los consumidores y usuarios, con el agravante de que su utilización puede resultar peligrosa para la persona. La contaminación que producen los medicamentos es un problema creciente por el aumento de consumo y la amplia variedad de productos que se comercializan. Los residuos llegan a la naturaleza dañando la flora y la fauna, contaminando ríos, acuíferos y océanos de todo el mundo. Pero ¿cómo podemos evitar el impacto ambiental de los medicamentos?
Los restos de medicamentos que no necesites y los envases debemos llevarlos al punto SIGRE, que se encuentra en nuestra farmacia. En esta imagen aparecen diferentes residuos que tenemos que evitar tirarlos a la basura, ni por los desagües, ni siquiera a los contenedores de envase, y mucho menos abandonarlos en el entorno natural. Ahora hemos clasificado los restos que podemos llevar al punto SIGRE. Frasco de jarabe, blister, cajas de cartón, prospectos, tubos de crema, aplicadores. Aunque estén vacíos, son elementos que han estado en contacto con las sustancias químicas que lo componen. Debemos depositarlos en las farmacias. El resto de los elementos no se pueden depositar en el punto SIGRE. Las gafas, material de cura, termómetro, ni tampoco agujas u objetos punzantes. En relación a estos residuos, debemos consultar a nuestros ayuntamientos si dispone de contenedores para su recogida en los puntos limpios o en centros sanitarios. Indudablemente el mejor medicamento es el que no se toma porque no se necesita. Podemos reducir el consumo de medicamentos con una alimentación variada, equilibrada. Un modelo a seguir es la dieta mediterránea. También es muy importante la hidratación. El ejercicio físico es aconsejable realizar algún tipo de actividad física, como caminar. También es importante evitar el alcohol y el tabaco. Tomar el sol siempre con la debida precaución. Muy importante tener una actitud positiva, ser participativo, conectar con los demás, integrarnos y cuidar nuestras relaciones sociales nos ayudará a prevenir problemas de salud emocional y psicológica. Por nuestra salud y la del planeta, medicamentos solo los necesarios. Muchas gracias por vuestra atención.